Ay, ¿qué pasó con el ministro de Agricultura ahora? ¿Qué bomba se tiró el ministro Valenzuela? Está Javier Ponce. La frase del ministro Epo, si recién se enganchan, es dejémonos de llorar. Esa frase polémica está en el ojo de huracán. Javi Ponce, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Claro, esto fue en una entrevista en el contexto también de lo que estaba ocurriendo en Graneros, donde vimos hace unos días atrás un brutal asesinato y que desencadenó todo un debate en torno a la seguridad de las zonas rurales, a la violencia rural, porque ha habido varios delitos violentos en zonas campesinas y a raíz de eso se entrevistó al ministro de Agricultura, muy relacionado con el campo y con toda esta problemática. En ese marco, ¿no?, fue que se dieron estas declaraciones, una entrevista con La Tercera, donde él aplica esta polémica frase, haciendo alusión a que los municipios de las zonas rurales, entre comillas, se dejen de llorar porque ellos sí tienen recursos, dice el ministro, porque los han recibido a causa del royalty minero. El royalty minero desde hace un tiempo atrás se divide un excedente de esos recursos para los municipios para que puedan hacer algunas mejoras en sus comunas. Entonces, el fondo, lo que dice el ministro de Agricultura es que los municipios sí tienen plata para poder destinarla a seguridad. Pero la frase no cayó nada de bien, una frase que los invito a que revisemos, gentileza de La Tercera, en este momento, para que también nos hagamos una idea, Sepu, de qué fue lo que dijo y en qué contexto se da esta declaración. Dale. Aquí dejémonos de llorar, ¿no? Los municipios tienen más plata porque con el royalty minero le metimos plata también a los municipios rurales. Entonces, todo a ponernos serio con los propios agricultores, los gobiernos regionales, por cierto, el Estado central, pero también los municipios en que tengamos televigilancia. Después de esa frase, entonces, que no cayó nada de bien y que se llevó un montón de críticas, le dijeron que cómo se le ocurría decir eso, que había una indolencia, que estábamos hablando de un crimen terrible y cómo él salía con esas declaraciones. Entonces, ¿qué hicieron los diputados? Lo citaron a la Comisión de Agricultura de la Cámara ayer acá en el Congreso y de nuevo lo increparon por esto. Incluso varios le pidieron que renunciara y, de hecho, él... Lo único que dijo el ministro en su defensa, podríamos decir, es que esta frase no fue muy feliz y que de todas maneras él no iba a renunciar porque eso dependía del presidente de la República. Escuchemos cuáles fueron sus descargos y luego vamos revisando también qué otras repercusiones ha tenido esta frase. Vale. La UDI hizo leer una carta en que nos piden la renuncia. Bueno, dijimos que no vamos a renunciar, que eso es una competencia del presidente de la República, y además explicamos con hechos todo lo que se ha realizado por parte del gobierno. He dicho que la expresión no fue la más feliz, pero me refería a que los municipios hagan el máximo de esfuerzo también de fondos convergentes. El royalty minero ayudó a muchos mundo rural. Hagamos entre todos un esfuerzo. Reitera sus dichos entonces el ministro, dice que efectivamente los municipios tienen más plata a causa del royalty, dice que la frase no fue la más afortunada, pero nuevamente no voy a renunciar porque eso le compete solo al presidente. Han dicho varios parlamentarios que él ha actuado con soberbia, incluso parlamentarios de su sector, desde el oficialismo, lo han llamado a dar un paso al costado. Por ejemplo, el senador Fidel Espinosa ha dicho que es el peor ministro de Agricultura que ha habido en todos los gobiernos que él recuerde, así es que le han caído muchísimas críticas, incluso fuego amigo, como se dice habitualmente, es decir, personeros de su propio sector político que lo han criticado muy duramente por estas palabras e incluso desde el gobierno también han llamado a ser más empáticos. Escuchemos cuáles han sido las repercusiones en el mundo político luego de esta frase. Que después de que el ministro llama llorones a los alcaldes que piden recursos para seguridad, ni siquiera sea capaz de pedirle disculpas o perdón a las personas agredidas. Y no solamente eso, sino que además es capaz de venir incluso a maltratar a una diputada a la comisión. Este es un ministro que no ha estado a la altura del cargo, de la responsabilidad que el país requiere, y es por eso que desde las bancadas de Chile Vamos, en la sesión de Agricultura, le hemos pedido formalmente que presente su renuncia al cargo de ministro de Agricultura. Se equivocó feo y cometió un agravio contra la región de O'Higgins y el mundo rural con sus declaraciones. Me hubiese gustado
que se retractara y pidiera disculpas de forma más clara y explícita, y no como finalmente ocurrió. Sin embargo, creo que esto tampoco amerita que la oposición saque ventajas políticas aprovechándose del dolor de las víctimas y de una situación que es compleja como la crisis de seguridad. Este ha sido lejos el peor ministro de Agricultura que hemos tenido en nuestro país desde la restauración de la democracia. Lo digo con mucha responsabilidad. Esto lo dicen también otros colegas parlamentarios, privadamente quizás. Pero en nuestras regiones, nuestro mundo rural es testigo de lo que estoy diciendo. Lo mínimo que debía hacer es renunciar a su cargo después de haber dicho esto, con su soberbia habitual, con su prepotencia habitual, haber dicho que quienes pedían, ¿no es cierto?, apoyo para el mundo rural estaban lloriqueando, diciendo poco menos que él puso la plata del royalty. Eso no guarda ninguna relación con la realidad. Una frase que al comienzo quizá pasó algo inadvertida, Rodrigo, pero que finalmente ha ido creciendo en cuanto a repercusiones y en cuanto a críticas. Tanto así que, por ejemplo, la senadora Alejandra Sepúlveda, que era compañera de partido de Esteban Valenzuela hasta hace algunos meses atrás, dijo que ella desde el minuto 1, cuando se le escogió como ministro, no estuvo de acuerdo porque no era una persona que a su juicio tuviese las competencias para ese cargo. Desde el gobierno han llamado varios ministros, han dicho que hay que ser empáticos cuando uno da declaraciones, han puesto un poco de paños fríos, pero también le han quitado un poco el piso al ministro Valenzuela, sobre todo haciendo este llamado a la empatía. Escuchemos qué fue lo que dijo también la ministra vocera. Efectivamente no fue la mejor frase. En estas materias hay que ser muy empáticos con los distintos actores involucrados y sabemos que es un área de especial preocupación de los chilenos y chilenas y donde como gobierno hemos constantemente lamentado cada uno de estos acontecimientos, pero también actuado con energía para encontrar a los responsables, para determinar responsabilidades y para mejorar nuestro sistema y nuestra infraestructura. Y en esa línea es en la que seguimos trabajando. Ahora, históricamente ha habido frases desafortunadas, Rodrigo, que han llevado a ministros a salir de sus cargos, cuando un ministro mandó a comprar flores porque estaban más baratas, cuando alguien dijo también algo sobre las vacas, ¿se acuerdan? Hace algún tiempo otro ministro de Agricultura. Así que la verdad ha habido varias frases polémicas que les han costado caro a algunos ministros. En este caso al ministro de Agricultura le están pidiendo la renuncia, pero él ha manifestado que no va a dejar su cargo. A mí me parece que la frase es desafortunada y sobre todo en un momento donde asesinaron a personas en Graneros. O sea, hay que ponerse también en el lugar de otros. Y la frase no lloren más o dejémonos de llorar me parece que no es ubicada. Es más, la siento muy lejos de la empatía que están sintiendo mucha gente de campo en nuestro país. Entonces, en vez de unar, provocamos distancia. No sé, en un año político deberíamos de hacer todo lo contrario, debatir con ideas, pero descalificar al otro cuando hay muertes de por medio, cuando hay familias que están sufriendo, donde hay gente del campo que necesita ayuda, tirarse sexo set no es necesario, no es necesario. A veces pensar primero y después lanzar. Yo entiendo que a veces la pasión te lleva, pero acá había que frenar. Las familias que no se merecen esa frase. Javi, querida, te mando un abrazo. Gracias por todo.